Pensaba rezar el Ángelus, pero ha venido a mi mente que muchos de nosotros ahora tenemos muchas dudas. Hay personas que de plano han salido de la iglesia y cuestionan muchas de las oraciones que nosotros rezamos. Y hay también católicos que ya no rezan con fervor porque tienen la duda, o alguno reza pero un poco tímido porque le van a criticar, y si tiene un poquito de timidez es porque no está tan seguro. Entonces yo voy a comenzar a rezar el Ángelus, pero antes voy a dedicar más bien este temita para dar el fundamento bíblico de esta pequeña oración que nosotros hacemos en la Iglesia Católica. Y comienzo diciéndole es 100% palabra de Dios. Y cuando nosotros oramos con la palabra del Señor, no debemos sentir ningún temor. Hermano, pastor evangélico o sacerdote o religiosa o laico comprometido, si llegara un día alguna persona y te dijera: fíjese que me aprendí el Salmo 23 y lo voy a rezar todos los días, o voy a orar con él todos los días, ¿no? Le voy a decir al Señor ese salmo, ¿tú qué le dirías? ¿Le dirías, no repita todos los días? ¿No le dirías más bien, qué bueno, hermana, todos los días récelo? Si una persona dijera, a mí me gusta, por ejemplo, el versículo que dice: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y lo repite todos los días porque eso le llena, le ayuda a mantenerse más fiel al Señor. ¿Tú qué le dirías? ¿Le dirías, no lo haga? Si una persona dijera, yo me aprendí el Padre Nuestro que está en la Biblia, en Mateo capítulo 6, versículo 9, y lo voy a rezar todos los días porque Jesús nos lo enseñó a que oremos con Él, ¿tú qué le dirías? ¿Le dirías, no, por favor, no lo repita todos los días? Aún sabiendo que Jesucristo nos dijo, cuando oren, digan, ¿serías capaz de decirle, no lo rece? Si dijera la persona, voy a orar 3 veces al día y las 3 veces yo lo voy a repetir, ¿tú le dirías, no lo haga? Si tuvieras esta actitud, déjame decirte que estás en contra de la palabra del Señor. Claro que a estas alturas alguien estará pensando, muchos que estamos abiertos a la verdad nos cuestionamos, vamos reflexionando, pero alguien puede estar pensando en el texto de Mateo 6, versículo 5. Ese texto es el que nos ha sembrado esta duda, y las personas que no lo han sabido interpretarnos ya nos metieron la duda, que no hay que estar repitiendo la palabra de Dios. Voy a pedirle aquí al hermano Luis que me acompaña a ver si me lee ese versículo, Mateo 6, versículo 5. Diga, hermano. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en la esquina de las plazas, para que la gente los vea. Muy bien. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Aquí está lo que Jesús quiere prohibir. ¿Será que está prohibido ponerse allá en las plazas a rezar? No. Si usted, sacerdote, religiosa, laico o pastor, lo ha hecho, déjeme decirle que no está prohibido. ¿O qué más dice ahí? Les gusta orar de pie en las sinagogas, ahora les llamamos templo. ¿Ha orado usted de pie en el templo, hermano?
Déjeme decirle que eso no es lo que prohíbe la Biblia. Está bien, sígalo haciendo. ¿Qué es lo que prohíbe la Biblia? Para que la gente los vea. Así termina diciendo el versículo 5. Para que la gente los vea. Entonces hay que saber entender qué es lo que la Biblia nos prohíbe. Y el versículo 7, ¿qué dice, hermano? Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que con un borbandeo de palabras hará que se los oigan. Muy bien. Aquí lo malo no está en decir muchas palabras, sino más bien en lo que se cree, o sea, en la intención que uno tiene. Si es para ser visto, aquí está lo malo. Si piensas que él, por más palabras que dice, como dice el Evangelio, yo recuerdo en una ocasión, llegué a una casa, estaba una persona y me dijo, vamos a orar. Y entonces comenzó a orar en voz alta y muy fuerte. Y yo comencé, cerré los ojos y no dije ni una palabra, estaba haciendo oración. Y cuando terminó, dijo, ¿verdad que le dije que ustedes no oran? No oran como nosotros. Entonces una persona que piensa que solamente por hablar es que es una oración, ¿no? Nosotros podemos orar también en el silencio. Ahora, hermano rezandero, tú que rezas a los difuntos, rezas toda la noche, pero si lo haces por el dinero, porque te van a pagar 2,000 lempiras o 2,000 pesos, etc. He conocido a rezanderos que incluso piden un traguito para aguantar toda la noche. Ahí no está bien, está muy mal, porque se tiene otro fin. El hecho de orar está bien, pero la manera como lo está haciendo no está bien. Hermano que predicas por los parques y lloras 1 hora y 2 horas en la plaza, eso no está mal, está muy bien hacerlo. ¿Cuál es lo malo? Cuando tengas otra intención que sea la gloria de Dios, la santificación de todos los demás, santificación personal, cuando tu intención no sea esa, sino más bien sea el vanagloriarse y criticar a los demás. Entonces hay que saber qué es lo que Jesús nos prohíbe, pero más bien Jesús nos enseña a repetir. Veamos lo que dice en Marcos capítulo 14. En el versículo 39. A ver, hermano, ¿me lo puede leer, por favor? Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Jesús se alejó a orar y repetía las mismas palabras. Así que está haciendo una oración repetitiva, pero eso le está llenando, porque está en una comunión con Dios, de tal manera que también han habido en la iglesia personas que con una frase pasan mucho tiempo orando, repitiéndolo. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Dios mío, en ti me refugio. Dios mío, es decir, con una frase puede orar, pero la intención es esta, de estar unido al Señor. Por eso dice el texto bíblico, Jesús se alejó y repetía la misma oración. Bien, esto para decirte que lo importante es que la palabra del Señor nos esté alimentando, ¿va? Por medio de ella estemos orando. Después, si lo haces una vez o 1000 veces, eso no tiene nada que ver, sino
la intención, que puede estar un poquito equivocada. Respecto al Angelus, les decía que es 100% palabra de Dios, y no podemos nosotros callar lo que es palabra de Dios. ¿Cómo comienza la oración del Angelus? El ángel del Señor anunció a María. ¿Y esto fue cierto o no fue cierto? Veamos Lucas 1, 28 al 31. A ver, hermano Luis, dele lectura a la palabra. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Bien, y ahí sigue el anuncio. A ver, ¿qué es lo que el ángel le anuncia a María? Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Como cuando alguien va a llegar de visita a tu casa, pero unos días antes te echa un telefonazo y te dice: voy a llegar tal día. ¿Qué hizo allí? Te anunció que va a llegar. O lo puede hacer por otro medio, puede enviar a alguien y le puede decir: tal día voy a llegar. Aquí dice la Biblia en el versículo 26, Lucas 1:26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Así que estas palabras que el ángel está diciendo a María son palabra de Dios. Le está diciendo: concebirás. Está en futuro, así que no ha concebido. Le está anunciando que eso va a pasar en su vida. Por eso comenzamos con el ángel diciendo: el ángel del Señor anunció a María. Y respondemos: y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Todos sabemos que María dio a luz, quedó embarazada y dio a luz por obra del Espíritu Santo. Puedes profundizar más en Lucas capítulo 2, donde se nos habla del nacimiento, ¿no? Y ahí por el versículo 11 llegan los pastores y dicen: les anunciamos que en la ciudad de David ha nacido el Salvador. Eso significa que concibió. Por lo tanto, decir: el ángel del Señor anunció a María y ésta concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, es palabra de Dios. Después seguimos nosotros diciendo: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Si alguien dice que no, entonces le invito a buscar en el versículo 28 que ya leímos, ¿no? Ya leímos el versículo 28 y lo repetimos. Llegó el ángel a ella y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. En otras traducciones dice: Dios te salve. Y aquí viene alguna confusión porque algunos piensan que es del verbo salvar y no, es un saludo de alegría, de gozo. Esta traducción latinoamericana ya no lo traduce como alégrate María. ¿Quién dijo esto? Dios, por medio del ángel. Cada vez que nosotros decimos alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, estamos diciendo palabra de Dios. Y luego decimos: bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? ¿O es invento de un hombre? Si tienes duda todavía, busca ahí
1, 41 al 42. A ver, hermano, a ese versículo. Al oír el saludo, el niño en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Palabra de Dios. Así que Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Y movida por el Espíritu Santo, Isabel exclamó a grandes voces. No es así que de miedito, no es así que de escondida porque lo iban a criticar, no. Ella lo dijo inspirada. Más bien yo creo que hay que pedirle perdón a nuestro Dios, porque nosotros tenemos miedo ya decir estas palabras. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Y el fruto de tu vientre es Jesús. Alguno allí que ya tiene dudas dirá: sí, pero eso fue en aquel tiempo. Primero, la palabra de Dios es actual. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así que es actual. Otro por allá con dudas todavía dirá: sí, pero es que María ya murió. La Biblia dice: el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, vive. Bien, después de esta bonita oración que es 100% palabra de Dios, seguimos. Santa María. Aquí vienen otras dudas. Santa. ¿Y por qué le llaman santa si santo solo Dios? Te respondo. Levíticos capítulo 19 versículo 2, es decir, ya desde el Antiguo Testamento, Dios dijo: sean santos como yo, tu Dios, soy santo. Es decir, el deseo de Dios es que nosotros también seamos santos. ¿Y será que este proyecto de Dios ha fracasado, que no hay ningún santo? No ha fracasado. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1 versículo 2. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1 versículo del 1 al 2. A ver, hermano Luis, pido ahí el apoyo para que nos lea este texto. Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 2. A los santos y creyentes que viven en Colosas, verdaderos hermanos míos en Cristo, reciban la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Este mensaje entonces va dirigido a los colosenses. ¿Y cómo le llama Pablo? A los santos. ¿Y por qué santos? Porque estamos en unión con el que es la santidad infinita. Por esa razón nosotros somos santos. Y si nosotros lo que hemos creído en Cristo, somos santos, ¿por qué vamos a negar este título a la Madre de Dios, a la Madre de Jesús? ¿Por qué le vamos a negar a María? A ver, responda. Si usted que ha creído en Cristo, yo que he creído en Cristo, soy santo, ¿por qué voy a decir que María no es santa? Ahora bien, le explico. Nuestra santidad no es lo mismo que la santidad de Dios. Aquí sí tienen que saber la diferencia. Cuando nos referimos a la santidad de Dios,
le llamamos el 3 veces santo. 3 veces santo significa que es la santidad infinita. Pero yo no voy a decir de ti, a ver hermano Juan, usted es el 3 veces santo, no. Porque nosotros participamos más bien de esta santidad en cuanto que hemos creído en Cristo, en cuanto que seguimos su palabra, nosotros somos partícipes de esa santidad. Yo no voy a decir de María la 3 veces santo, sino eso solamente se le atribuye a Dios. De ahí que hay que entender los términos. Así que decimos Santa María, Madre de Dios. Aquí viene otra confusión. Madre de Dios. ¿Cómo es posible que los católicos digan que es Madre de Dios? ¿Eso significa que María existió primero que Dios? Respuesta: de ninguna manera. Nosotros en la Iglesia Católica le atribuimos a María 3 títulos con respecto a esta unión íntima con Dios. Primero es: María es hija de Dios Padre. Y de aquí compartimos también con todos nosotros, ¿no? Nosotros en unión con María somos hijos de Dios Padre. Tú que fuiste bautizado, pasaste a formar parte de ser hijo de Dios Padre. ¿Y por qué le vamos a negar esto a María también? María es hija de Dios Padre. Ahí estamos bien. Eso es lo que creen ustedes evangélicos, y también nosotros los católicos estamos muy bien. Creemos que María es hija de Dios Padre. Pero aquí viene la diferencia. Nosotros creemos que María es Madre de Dios Hijo. Madre de Dios Hijo. Espero lo entiendas. Siendo María la Madre de Jesús, que esto es bíblico 100%, es aquí donde le atribuimos a María la Madre de Dios Hijo. Estamos hablando de Jesús y es palabra de Dios. Y decimos María, esposa del Espíritu Santo, porque también bíblicamente hablando sabemos que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, según lo dice Mateo capítulo 1 versículo 18 en delante. Por obra del Espíritu. Dijo el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Entonces, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Cuando nosotros aquí estamos diciendo Santa María, Madre de Dios, católico, evangélico, nos estamos refiriendo a María, Madre de Jesús. Y esto no se puede refutar porque es bíblico. Ruega por nosotros. Aquí viene otra confusión. Pero ¿cómo es posible que ruega por nosotros? Ruega. Yo te pregunto, bueno, hay que darle otro sinónimo. Ruega, ¿qué entiendes por ruega? Es suplicar, pedirle insistentemente algo a alguien, está rogando. Hermano laico, hermano sacerdote, hermana religiosa, en alguna ocasión ustedes no le han pedido al Señor varias veces por alguna persona que está enferma o que está pasando alguna dificultad. No han llegado donde ti para decirte: pastor, quiero que ores por fulana de tal, por fulano de tal, y hay que orar insistentemente. ¿No has rogado por alguien? ¿Y por qué le vamos a quitar esto a María si más bien la Biblia nos dice de ella específicamente que intercede ante Jesús por nosotros? Podemos leer, por ejemplo, Juan capítulo 2 del versículo 1 en delante. Fíjense bien, en Juan capítulo 2 del 1 en delante
dice que se celebraba una boda. ¿Y quién estaba invitado a la boda? Busque ahí el texto. ¿Quién estaba invitada a la boda? A ver, hermano Luis, lea el versículo ahí 1. Juan, capítulo 2, versículo 1. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Muy bien. A la boda había sido invitado Jesús. Estaba también allí María y los discípulos. A la boda de cada uno de ustedes invitan a Jesús. A lo mejor todos digan, sí, invitamos a Jesús. Ahora les pregunto, a la boda de ustedes, de sus hijos, de sus familiares, ¿invitan a María? Algunos dicen, no, ¿por qué no lo invitas si es palabra de Dios? A una fiesta, en una fiesta debe estar Jesús, debe estar María, porque es palabra de Dios. Bien, y aquí entra la intervención de María. Al ver que los novios ya no tenían vino para compartir con los demás, ella se fija y lleva la mirada a Jesús, su hijo. Aquí está la intervención de María. María ruega por nosotros. Y dice la Biblia que Jesús no pensaba hacer ningún milagro, no pensaba hacerlo, pero lo llevó a cabo, ¿sí o no? Lo llevó a cabo gracias a la intervención de María. Así que María ruega por nosotros. Podrá decir, pero María ya no vive. Bueno, la respuesta. Jesús nos dice que en una ocasión había un rico que murió. Puedes buscarlo después en Lucas capítulo 16. Había un rico que murió, pero después de muerto estaba conversando ¿con quién? Con Abraham. Más aún, Cristo murió, pero después ¿qué pasó? Resucitó y vive. Cristo humanamente murió aproximadamente hace 2000 años. Pero yo te pregunto, ¿crees que Cristo vive y está presente ahora aquí? ¿Crees? Si eres honesto dirás, sí. Y sabes que ese Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, tus familiares que han muerto y han creído en el Señor, viven. ¿Y por qué negarle esto a la Virgen María, que no vive? No, pero es que no puede estar aquí. ¿Cómo no puede estar? ¿Se recuerdan ustedes el texto de Lucas, donde dice que Jesús llevó a orar a Pedro, Santiago y Juan, y que ahí se transfiguró en su presencia? Y en eso se aparecieron ¿quién? Moisés y Elías. ¿Y qué estaba haciendo Moisés y Elías? ¿Qué estaba haciendo? A ver, respóndeme. ¿Qué estaba haciendo Moisés y Elías que habían muerto hace años atrás? ¿Qué fue lo que contemplaron y escucharon
los discípulos que estaban conversando con Jesús. ¿Cómo no lo va a hacer nuestra madre, que tuvo una experiencia como ninguna criatura lo ha tenido, de una unión íntima con Dios, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo? Así que María, que está viva y puede conversar con su Hijo Jesús, ruega por nosotros, los pecadores. Ruega por nosotros, pecadores. Dice la Biblia en la primera carta de Juan 1:8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Así que ruega por todos nosotros que somos pecadores. Y si yo le puedo decir a un hermano, ruegue por mi hermano, para que yo no me pueda dejar vencer por el pecado, sino que viva en gracia. Si tú lo puedes hacer, ¿por qué no lo puede hacer María? Ruega por nosotros pecadores ahora, porque ahora yo estoy aquí, ahora tú estás ahí, estás vivo y necesitas ahora. Y en la hora de nuestra muerte, porque nadie se escapará de la hora de la muerte física, nadie. Y a veces tenemos algunas muertes que no nos queda chance ni de nada, cuando hay un accidente, pero tenemos a alguien que le hemos estado pidiendo para que esté ahí en la hora de nuestra muerte. Estamos diciendo en la oración: he aquí la esclava del Señor. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Lucas 1:38. Dice Lucas 1:38: dijo María, yo soy la servidora del Señor. Entonces, cuando rezamos el Ángelus, respondemos: hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Así que es palabra de Dios. ¿Y qué seguimos diciendo en el Ángelus? El verbo de Dios se hizo hombre, y todos responden diciendo: y habitó entre nosotros. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? A ver, búsquenle ahí, Juan capítulo 1, versículo 14. Hermano Luis, haga el favor de leérnoslo, por favor. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, del Hijo único. Él es todo, era don amoroso y verdad. Bien, a ver, repita la primera frase. Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne, eso es lo que decimos en el Ángelus. ¿Qué más dice? Puso su tienda entre nosotros. Y puso su tienda entre nosotros. Por eso decimos: y habitó entre nosotros. Así que la oración del Ángelus es palabra de Dios. Sigámoslo rezando cada día, 3 veces al día o todos los días, pero nadie comience a tener dudas y a dejarse llevar por todo esto y entonces ya no se reza. No, recémoslo donde quiera que estemos, con la frente en alto, y a cualquiera digámosle: estamos diciendo palabra de Dios y estamos orando con esta palabra. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos.